Excelente, sí. Martes 2. Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta en nuestra mañana, el matinal de Ñuble. En este día, martes 2 de febrero, acompañado de un gran amigo y panelista de nuestra mañana, el señor Samuel Jiménez Letelier. Querido amigo, un tremendo placer como siempre. Como siempre, pues amigazo, un placer estar acá en el programa y poder conversar de estas cosas que siempre generan interés público. Por supuesto que sí. Siempre con harto movimiento, hartas actividades en este 2016. Sí, claro. Esta parte de enero y febrero siempre es de mucha planificación y estamos implementando algunos servicios que son justamente de lo que yo quiero conversar hoy día contigo. Me parece muy bien. Rodrigo. Vamos a hablar hoy día, Samuel, de las encuestas, ¿no es cierto? Así la es. importancia que tienen las encuestas a nivel político, social, empresarial, económico, etc. Vamos a definir primero, ¿no es cierto?, el concepto de encuesta y cómo una determinada encuesta, que es parte de la estadística, ¿no es cierto?, de la rama del área de la estadística, te puede, digamos, hacer un diagnóstico de una determinada situación o una determinada área, ¿verdad? Bueno, esa es la mejor palabra, un diagnóstico. Una encuesta o un sondeo de opinión, que son cosas distintas, tienen, ¿no es cierto?, la característica de poder sacar una foto social. Sí. De sacar una instantánea de un minuto determinado bajo circunstancias precisas, y cuando se hace de la manera correcta, que eso es lo que efectivamente hace la diferencia, cómo tú haces un proceso de este tipo de manera correcta, exactamente, adecuadamente representativa. Pero cuando logras hacer eso, entonces la instantánea que sacas, la foto que sacas, te permite poder generar análisis, te permite poder hacer cambios en la ruta que estabas trazando. Sin duda, exacto. Y este tipo de herramientas, particularmente en nuestra zona, en Chillán, en Ñuble, no han sido utilizados en toda la magnitud que debiesen ser. Y lo que nosotros esperamos es ofrecer, poner sobre la mesa del mercado este servicio que nos va a servir mucho para poder generar diagnóstico y estados de situación, finalmente. Exactamente, lo mencionábamos recién, aplicable en política, pero también en el área empresarial. ¿Cómo lo aplicarías, por ejemplo, una encuesta, ¿no es cierto?, en determinada empresa, por ejemplo, en la agroindustria, o una empresa, o un retail, o supermercado? ¿Cómo se podría aplicar una empresa ahí, una encuesta, para poder, por ejemplo, por determinada área, de rendimiento, si las personas se sienten, digamos, cómodas en su labor, o dentro de la empresa quizás harían otra función? ¿Cómo se puede...? Bueno, hay distintas herramientas que sirven para eso, y como tú bien mencionas, ¿no es cierto?, las encuestas no solo son una herramienta que se aplica a las cosas políticas como estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Exacto. Porque tienen más cobertura en los diarios, ¿no es cierto?, cuando esas cosas ocurren, etcétera. Correcto. Las encuestas también nos sirven para poder observar ciertas necesidades que las organizaciones o las empresas tienen. Correcto. Imagínate, por ejemplo, una empresa podría, por medio de un instrumento de encuesta, saber cuál de sus productos o servicios son más necesitados, por ejemplo, en el mercado, por el consumidor. Por los consumidores a los cuales ellos quieren llegar. Correcto. Muchas veces, ¿no es cierto?, las personas o los ejecutivos de una organización pueden tener la intuición de que esto es lo que la gente necesita. Bueno, una encuesta viene, que finalmente se transforma en una herramienta de análisis de mercado, sí, por supuesto, mercado, por supuesto. Viene a darte una certeza con respecto a eso, y por lo tanto, las decisiones que tú puedas tomar en referencia a qué productos, por ejemplo, producir más, van a ser mucho más seguras si tú tienes una idea clara acerca de cuáles son las necesidades imperantes en este minuto particular de la gente a la cual tú quieres llegar. Por supuesto. Porque las necesidades cambian. Sí, exactamente. Año a año. Y claro, y evento a evento. Es también. decir, hoy día, por ejemplo, la necesidad de un producto A es distinta a la necesidad que tenía hace un año. Sí, por supuesto. Porque las cosas van cambiando, porque la gente va cambiando. Claro. Y en esta sociedad tan movilizada, sin tan duda, dinámica, globalizada, que está cambiando mes a mes, año a año, es importante tener herramientas que te permitan tomar decisiones efectivas. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto, bueno, sirven de mucho, ¿no es cierto?, para analizar, para tener un diagnóstico, ¿verdad? ¿En qué otras funciones se podría aplicar también una determinada encuesta? Bueno, se aplica, como te digo, en el mundo empresarial, se aplica, ¿no es cierto?, en el mundo político, también, como lo decíamos de mucha manera, por ejemplo. Inclusive en el mundo político puede ser determinante en algún momento. Absolutamente determinante. Porque puede condicionar, digamos, o sea, si hay un candidato que tiene una clara tendencia y quedan 6 meses para la elección, ese candidato de por sí se ir potenciando, digamos. Sí, se ir fortaleciendo. Claro, en el tema político,
que marca preferencias políticas o que marca preferencias de algún candidato, ¿Sí? las encuestas ahí es otro capítulo. Es otro capítulo. Es otro capítulo. Es otro Efectivamente, por ejemplo, a veces se puede influir por medio de una encuesta. Sí, por supuesto. Y hay que tener cuidado, digamos, de que eso pase, y lo que uno pretende es ser lo suficientemente responsable como para que la entrega de los datos, contextualizarlo y decirlo de tal manera de que no genere mayor impacto, pero mayor impacto, digamos, en el sentido de influir de manera negativa o de manera ficticia dentro de las decisiones de las personas. Claro. Pero es un hecho que a las personas les gusta seguir Sí, a por quien va a supuesto. ganar. por supuesto que sí. Cuando Cuando la tendencia se enmarca demasiado por un candidato, es muy difícil. Lo que pasó en la última elección, por ejemplo, Claro. presidencial. Es muy difícil que la tendencia vaya cambiando. Sí, es a menos difícil, que pase un evento ya es difícil. muy determinante. Pero Ahora, lo otro que puede ocurrir es que cuando algunas empresas o algunas instituciones mal utilizan las encuestas, y entonces lo que hacen es hacer encuestas tendenciosas, que es una falla ética de proporciones, grave, digamos, exacto. Porque finalmente se juega con la fe pública, es decir, Por supuesto. al borde de un delito, Exacto. a mi entender. Por lo tanto, cuando haces una encuesta que está mal direccionada o cual no le das toda la posibilidad de que todo el mundo vote en conciencia, etcétera, y generas un resultado ficticio, por supuesto que eso genera malestar dentro de la ciudadanía, y eso Totalmente. redita en poca credibilidad para tu organización, para la empresa que la genera. Exacto. Entonces, en sentido humano, lo que pretendemos es ¿Sí? entregar productos serios. Ya. Productos que permitan dar una información fidedigna. Nosotros estamos trabajando actualmente con candidatos, no voy a decir cuáles, digamos, Ya. pero con candidatos donde vamos a hacer sondeos de opinión. Perfecto. Pero ¿cuáles son esos sondeos de opinión? Sí, efectivamente, saber si la gente quiere o no quiere votar por ello, pero también información asociada a cuáles son los grandes temas que la gente Sí, por tiene, supuesto, por ejemplo, por en su supuesto. mente. No sabemos, por ejemplo, si el ciudadano de Chillán Viejo, de Quirihue, Claro. etc. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son las necesidades que tiene? De la comuna específicamente, claro. La delincuencia, Correcto. tiene problemas con Desempleo. el abigeato en una parte más rural, por Sin duda, ejemplo, sin duda. O no se siente que es partícipe de su municipio. Correcto. Y por otra parte también, ¿cuáles son los atributos que las personas de un determinado lugar quieren ver en un candidato determinado? Correcto, Es decir, que sea cercano, que sea serio. Algunas personas nos responden, por ejemplo, que lo que esperan de un candidato es que sea humilde. Exacto. Incluso algunas otras dicen, Mira. no, mientras sea alguien que sepa, un profesional. Claro, claro. Y esas realidades cambian. Por lo tanto, Eso te lo da una encuesta, sin lugar a dudas. O sea, Exactamente. la tendencia o lo que la gente quiere de su determinado comuna, o cómo la gente ve un proyecto país también, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué es lo que la gente necesita? ¿Cuáles son las necesidades? Te lo puede dar sin duda una encuesta. A nivel empresarial también, ¿ah? A nivel empresarial Se puede también. llegar inclusive a un mejor rendimiento interno dentro de una empresa, sabiendo cuáles son las atribuciones que tiene la empresa y también las falencias que tiene la empresa. lo que pasa es que finalmente llevándolo a lo que es el análisis FODA, Exacto. cuando hablamos de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, una forma muy clara de poder saber cuáles son los agentes externos que están en el FODA, ¿no es cierto? En el caso del FODA son las oportunidades y las amenazas, son las cosas que están afuera. Correcto. La fortaleza y las debilidades son las cosas que yo tengo como organización, pero lo que está afuera, de repente no lo logro ver tan bien. Exacto. Y este tipo de instrumentos nos permite saber, por ejemplo, qué está pasando en el mercado. Claro, claro. ¿Cuáles son por las supuesto. necesidades básicas, por ejemplo, que hoy día los consumidores tienen? Así hoy es. día, por ejemplo, los consumidores prefieren un producto barato o prefieren un buen producto, por ejemplo. Exacto. Y eso, Muy buena analogía. Determinado en qué segmento. Exactamente. Entonces eso te permite, por ejemplo, saber dónde ubico mi empresa, qué vendo en mi empresa. Exacto. Claro. Es para las ¿Me es para preocupo las más personas- del precio o me preocupo más de la Exacto. calidad? Es Exacto. para las personas más importante saber, por ejemplo, tener una buena atención o recibir un buen servicio. Exacto. Mira que, o sea, todo lo que se puede deducir, ¿no es cierto? Porque en el fondo es analizar los datos resumidos, ¿no es cierto? Que ahí tú lo puedes interpretar de distintas formas, pero sí que te da un diagnóstico claro de la sociedad, de una empresa y de la política en general. Bueno, Exactamente. así que un tremendo tema, amigo, muy importante, lo van a empezar a desarrollar en la consultora Sentido Humano. Y recuerdo haber conversado con ustedes el año pasado también Ajá. de una encuesta que ustedes hicieron en Chillán Sí, claro. con respecto al uso de las redes sociales y las edades también. La tendencia en aquel momento arrojó que WhatsApp era la red Sí. social
que más ocupaba la juventud en general, o sea, no solamente la juventud, sino que la gente, en general, de sí. todas las edades. Sí. También la cantidad de personas, por ejemplo, que tenían Facebook o Twitter, entonces eso te da una tendencia clara también a través de una encuesta. O sea, sí, por supuesto. Bueno, esa es una tercera arista, digamos, sí. ¿cierto? La parte política, la parte organizacional, empresarial, y también la parte de la realidad social, la parte el social. Poder comprender. O sea, nosotros recibimos acá en Chillán, en Ñuble, las encuestas que nos dicen, por ejemplo, si las personas están o no están de acuerdo, qué sé yo, con la legalización de la marihuana. Claro, correcto. Y tenemos números que son números nacionales, sí, sí. pero hace falta que vayamos teniendo números locales, Sí, por supuesto, que vayamos por conociendo supuesto. cuál es nuestra realidad, cuáles son las características que caracterizan, valga la redundancia, a nuestra futura región de Ñuble. Exacto. Y Ir por conociendo lo tanto, nuestra identidad también, nuestras necesidades, claro. Entonces hay varias cosas, hay elementos que nos van a permitir, por ejemplo, tender una mano a la gente del mundo político, independientemente del área que sea, porque tú comprenderás que en este tipo de cosas sí, no, claro. es el profesionalismo lo Totalmente, que prima. totalmente. Da lo mismo si uno es de un lado o del otro lado, y si uno tiene una idea particular sobre la Por idea, supuesto. uno ve si quiere asumir un desafío y Sin lo duda. hace de manera muy profesional. Exactamente. Con las empresas, pero también está en este tema de la realidad social que nos permite poder ir generando identidad, como tú dices, y conociéndonos para saber bien qué es lo que queremos. Nadie puede saber lo que necesita si antes no se conoce. Exactamente. Y esto es una herramienta de conocimiento que resulta imprescindible en el momento particular en el que estamos en consideración de Ñuble, región, etc. Estamos en un momento histórico sin duda. Absolutamente. Y esto nos podría dar un claro diagnóstico de lo que nosotros necesitamos como sociedad y como ciudad también. Así es. Y como Ñuble. Así es. Querido amigo, un tremendo placer como siempre. Samuel, nos reencontramos contigo el martes 9 de febrero. Aquí estaremos entonces, pues, amigo. Se nos viene su cumpleaños, ¿eh? Así es, el 14 paso la hizo. Nos vamos a estar preparando para ese magno. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Samuel. Vamos a ir a una nueva pausa y ya volvemos de inmediato junto a ustedes. Lo que pasa es que los 20 años hay que celebrar.